Vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor y vamos a pensar un poco, a meditar en ella, en el aspecto de escudriñando la Escritura. Yo quiero que usted abra su Biblia en Santiago capítulo 2. Los que tienen Biblias pueden abrir en Santiago capítulo 2. Hoy día se están viviendo días difíciles en algunos aspectos, en varios aspectos en las familias, pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que permanecer en fe. Y eso es lo que creo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta mañana, es de poder siempre vivir vidas de fe y no importando lo que estemos pasando. La fe, antes de leer, le voy a decir que la fe no trabaja sola. Muchas veces hemos tenido el concepto que la fe trabaja, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe, y solo la fe. No, la fe trabaja con algo más y hoy lo vamos a ver. Y creemos de que toda persona que estuvo con el Señor siempre, como esos siervos, los profetas, toda persona que hizo grandes hazañas, a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo todo el tiempo, había fe, pero había otra cosa siempre que era el complemento de la fe. Y hoy día podemos pensar que vivir por fe es solamente manifestar la palabra fe en nosotros. Pero cuando leemos la Escritura nos avienta un poquito más extenso a qué es lo que necesitamos, un ingrediente más en la palabra del Señor para que nosotros realmente podamos tener vidas efectivas en la fe. Vamos al capítulo 2, versículo 14 hasta el 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esa es una pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Y viene otra pregunta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, muerta. Y algo muerto no tiene ninguna función. Entonces dice, pero alguno dirá, tu fe tiene, hasta ahí voy a leer. Es importante entender que ahí hay una palabrita que se llama obras, que dice obras. Esa palabra no está por gusto. Esa palabra tiene varios significados. Pero uno de los significados más importantes que encontré fue esto. Que obras quiere decir trabajo, tarea, labor, o la palabra hacer. Ese es un verbo que necesita una acción. No es un verbo, no es algo que es pasivo. Tiene acción. Entonces, ¿qué miramos nosotros en esto? Que la fe es necesaria, pero tenemos que tener una vida de acción en algo para que el Señor pueda manifestar verdaderamente el resultado de la fe. La fe puede trabajar solamente si lleva la obra ahí al lado. De otra manera, la Biblia nos enseña que la fe es muerta, no tiene vida. No tiene nada, no hay reacción en ella. No, es más, no sirve. Así la vamos a decir, no sirve, no tiene efectividad. Es como, pensemos que verdaderamente la fe no es suficiente solamente con creer. Porque, ¿qué es lo que viene a pasar cuando la gente cree? El que cree que tiene fe.
Pero verdaderamente el que cree no tiene fe todavía. ¿Por qué le voy a decir? Porque la palabra del Señor dice en el versículo 19, vamos hasta el 19, tú crees que Dios es uno. ¿Y qué dice? Bien haces, es bueno. Pero oiga lo que sigue diciendo. También los demonios creen y tiemblan. O sea que el creer no es una garantía verdaderamente sola que tú vas a recibir algo de Dios. El creer es bueno, bien haces con creer, pero también tienes que tener obras, hacer algo. Toda persona que vino a recibir un milagro de Jesús, si mira todos los evangelios y lee todos los evangelios, mira que cada persona que recibió el favor de un milagro hizo algo. Gritó, pidió, hizo un verbo que tuvo acción. Se acercó a Jesús, le pidió a Jesús, le suplicó. Estamos hablando de palabras que tienen acción. Y vamos a pensar en la fe como algo general en tu vida. En nuestras vidas necesitamos tener vidas de fe, ¿cierto o no? Amén. Vivir vidas de fe. La fe es indispensable, pero no solo la fe. Porque si tú vives solo la fe, aunque la Biblia nos dice que por fe, pero ahorita nos vamos a sorprender, porque cuando miremos qué tuvieron que hacer todos los que recibieron algo de Dios por medio de la fe. No simplemente podemos decir que lo recibieron gratis. No, hubo una acción. Entonces la Biblia nos enseña y la Biblia realmente se interpreta sola en muchos casos. En el versículo 20, vamos al 20. Ahí viene una pregunta muy importante, más ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Otra pregunta. Y sigue con preguntas. ¿Por qué Santiago empieza a escribir muchas preguntas en este versículo? Porque al final quiere llegar a una respuesta de nosotros mismos o del lector que entienda qué es lo que está pasando aquí. El 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué miramos ahí? ¿Quién mira una palabra de acción ahí? Dígamela, ¿qué dice? ¿Qué hizo Abraham? Por medio de la fe. ¿Ah? Ofreció. Hermanos, el ofrecer es una acción. Dios ya le había dado la promesa a Abraham, ya tenía la promesa, ya abrazó la promesa, y de repente esa promesa se le estaba yendo de las manos. Cuando tuvo que ofrecer. ¿Pero por qué lo hizo? Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe ya la sabemos desde casi de memoria, desde los versículos primero del capítulo 11 de Hebreos, donde nos muestra qué es la fe y nos explica. Pero realmente miramos que el creer es el primer paso. Creer, el creer nos hace tener fe. Pero la fe está acompañada de una acción que si Abraham hubiese desobedecido, no hubiese dado a su hijo en sacrificio, no lo hubiese ofrecido, no hubiese pasado la prueba de la fe. ¿Verdad que no? No hubiese pasado la prueba de la fe. La importancia es de que cuando Dios quiere darnos algo por medio de la fe, siempre nosotros tenemos que hacer una acción. Siempre tenemos que hacer una acción. Nunca Dios te va a dar algo que porque, la hermana tiene mucha fe, se la voy a dar. No, ella tiene que hacer algo. Todos los hombres de Dios hicieron algo.
Nadie hizo nada y recibió nada por medio de la fe. No, hizo algo, siempre, siempre. Ahora, en el versículo 22 hay una expresión bien interesante. ¿Todos están con la Biblia? ¿Sí? ¿Tienen? Sabe que el viento aquí está moviendo. En el versículo 22 dice: ¿no ves que la fe, qué dice? A ver conmigo todos. ¿Qué dice? Actuó. La fe actuó, tenía vida. La fe hizo una acción. La fe actuó juntamente con obras. Y que la fe fue perfección y que la fe se perfeccionó por las obras. Miramos aquí algo muy importante, que la fe actuó por medio de las obras. Si Abraham no hubiese actuado, le digo, no hubiera pasado la prueba, no la hubiese pasado. Y hubiese quedado, ¿por qué? Porque hubiese quedado él como, no el padre de la fe. Nadie lo hubiese visto como el padre de la fe. La razón por qué él lo hizo y ofreció, aquí viene lo más importante, porque conocía quién era Dios. Conocía a Dios. Cuando nosotros depositamos todo en Dios, nuestra fe y nuestra obra en Dios, es porque conocemos quién es Dios y que Él es fiel a responder lo que te ha prometido. Cuando la fe no actúa con las obras porque nosotros creemos que no podemos dar todo, o no podemos dar eso, o no podemos hacer eso, es porque no tenemos el conocimiento totalmente quién es Dios. Sí, sabemos quién es Dios, creemos. Ese versículo se me hace bien interesante. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea que eso no es garantía, creer en Dios. Va ahí aquí alrededor y le pregunta a todo el mundo que va caminando, ¿crees en Dios? Y te va a decir, sí, creo en Dios. Cuando le dices, depositas tu confianza en Dios, ahí como que ya va más profundo. Has entregado tu vida a Dios, va más profundo. Todo lo que haces, lo haces por Dios, va más profundo. Ya no te van a responder. Pero cuando tú dices, creo en Dios, tengo fe en Dios, actúo para darle a Dios lo que Él me está pidiendo de mí, entonces tú conoces a Dios y sabes que Dios no se va a quedar con nada. Amén. De otra manera, nosotros nada más tenemos una fe sin obras. Y por eso yo estaba pensando y estaba analizando, digo, ¿con qué razón muchas veces Dios no nos contesta nuestras oraciones? No es porque Dios no quiera contestar nuestras oraciones, es que porque nosotros no ponemos por obra algo que Dios está pidiendo para que la fe sea completada. Si nosotros decimos, yo quiero sanidad, pero sigo comiendo igual, no estoy poniendo una obra. Nada más quiero el favor de Dios que se manifieste así, como una varita mágica, y me sane, pero yo le sigo entrando al pozole y a todo. ¿Verdad, pozole? Entonces, nos falta a veces tomar la acción que tuvo Abraham, pero si usted analiza, hay algo muy interesante en esta escritura, porque si usted analiza Hebreos 11, no lo voy a leer porque el tiempo pasa rápido acá y es muy grande. El primer ejemplo que el libro de Hebreos nos enseña es cuando Dios
El primero, Dios constituyó el universo. Y cuando Dios constituyó el universo, oiga lo que pasó. Lo hizo de lo que no veía o existía, sino que solo por medio de su palabra. Cuando mira esos versículos, se da cuenta que el principio que viene enseñándonos el libro de Hebreos es con Dios. Él es el primero que muestra que hizo todo lo que usted ve de lo que no existía nada. Es la fe. Pero él tuvo que trabajar. La Biblia dice que él hizo el universo, constituyó el universo en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Qué está diciendo? Que él hizo algo. Amén. De lo que no existía. Ahora, si usted sigue leyendo Hebreos 11 y se da cuenta que Santiago toma solo 2 personajes en esta escritura que estoy leyendo. 2 personajes. Abraham y Rahab la ramera. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham conocía a Dios. Abraham, dice la Biblia, que él conocía a Dios. Sabía quién era Dios. Y la ramera era una mujer cananea de allá donde no tenía a Dios en su corazón. Es más, nunca le quitaron el apellido. Le dijeron Rahab, la ramera. Era su apellido, no era su apellido, era su identidad. Nunca se lo quitó la Biblia. ¿Por qué? Los escritores. Yo me pongo a pensar porque para eso aquí miramos a un Santiago enseñando la fe, pero enseñando con 2 personajes que si usted no lo ha analizado, hay 2 personajes interesantes. Uno conocía a Dios y el otro no conocía a Dios, y los 2 fueron justificados por la fe porque hicieron obra, los 2. ¿Cuál fue la obra de la ramera? Escondió a los espías. Pero ¿por qué los escondió? Yo estaba leyendo la historia allá atrás en el Antiguo Testamento y estaba analizando por qué razón. Porque hay una escritura poderosa donde ella confiesa, hay una confesión que ella hace. Por esa confesión, ella fue justificada por la fe, aunque ella no tenía al Dios de Israel. Así mucha gente hoy día no puede tener al Dios que nosotros tenemos, pero si verdaderamente toma un día la decisión de confesar a Dios que Él es todopoderoso en el cielo y es todopoderoso en la tierra, de esa manera ella entendió y conoció que tenía Israel un Dios poderoso. Amén. Denle un aplauso al Señor. En esta escritura podemos seguir pensando todo lo que los personajes, pues después voy a terminar con Rahab, pero quiero hablarle de esto. Quiero nada más llevarlos por un recorrido de lo que la palabra habla acerca de los hombres que caminaron por fe. Y todos ellos, si usted no lo había analizado, todos ellos hicieron algo para llegar a estar en esa lista, en la lista de un gran ejemplo de fe. Dice la Biblia que por la fe fue hecho el universo de lo que no se veía. Por la fe. Por la fe, Abel ofreció. Y aquí viene la palabra clave. Por la fe ofreció más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Sabía que a Dios no le gustaban las cosas a medias. Sabía que a Dios no le gustaban las cosas mal hechas. Sabía que Dios merecía lo mejor, lo más excelente. Y por la fe que él tenía en Dios, ofreció. Amén. Ofreció. Diga, ofreció.
¿Por qué? Porque yo quiero que usted piense en las palabras estas. Por la fe, Enoc no vio la muerte porque agradó. Amén. Agradó. Por la fe, él decidió agradar a Dios hasta el día que fue levantado. Gloria a Dios. Y no vio muerte. Amén. Agradó. Ahora oiga lo que viene. Por la fe, Noé preparó, otro verbo. Por la fe, Noé preparó el arca y se salvó él y su familia. Por la fe, pero preparó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, sabes qué, Dios? Yo tengo fe que tú me vas a salvar aún sin ese barco grandote, sin el arca. Yo tengo fe. No, pero el Señor le dice, no, pero yo quiero que tú lo hagas. Y dice, sí, a lo mejor lo hago ya cuando mis hijos estén grandes, que me ayuden. Y pasa el tiempo. Eso nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer después? Pero Noé conocía a Dios. Y él decidió, dice la Biblia, preparar. Escuchó a Dios y dijo, yo voy a ser salvos por fe, pero voy a preparar el lugar para ser salvo. Amén. Usted es salvo por la fe, pero tiene que preparar su vida para ser salvo. Nosotros todos somos salvos por fe, la Biblia lo dice, por gracia, por fe. Pero tenemos que preparar nuestro corazón para ser verdaderamente salvos. Ahora, por la fe, Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham se le habló, ya sabe la historia usted, pero dice, obedeció. Hizo algo por la fe. O sea que por la fe, por eso ahora lo entiendo que dice la Biblia, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Amén. ¿Crees en Dios? Bien haces, pero tienes que hacer algo. Por la fe, Sara, siendo estéril, creyó. Otro verbo, creyó. Yo me puse a pensar y he estado analizando desde hace muchos años los milagros de Jesús. Y en cada milagro de Jesús, usted mira que le hace una pregunta al enfermo. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que yo haga contigo? A todos les hacía una pregunta, porque Jesús quería oír de ellos una respuesta. ¿Qué era lo que ellos creían? ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Qué era lo que, si verdaderamente su corazón los anhelaba o no? ¿Y quién no va a anhelar una sanidad en medio de la enfermedad? Claro, pero Jesús quería escucharlos. Ellos tenían que hacer algo. ¿Se acuerda de aquel estanque de Siloé que dice que la Biblia, que una vez por año llegaba el ángel, removía el agua y el primero que se aventaba al agua era sano de su enfermedad? Había un hombre que no podía meterse, pero ahí miro algo interesante, que todo enfermo tenía que hacer algo para ser sano. Tenía que hacer el esfuerzo de levantarse temprano, hacer fila, llegar primero, esperando a ver cuándo removían el agua. Nosotros, hermanos, si creemos que la fe, sola la fe nos va a salvar, estamos equivocados. Si creemos que solo la fe nos va a sanar, estamos equivocados. La fe contiene un ingrediente
y usted lo ha visto en ese día, un ingrediente que se llama hacer algo, obras. Que tú y yo estemos conectados con el Creador, aquel que nos dio la vida. Y creer, pero también hacer algo. Mire lo que dice la Biblia: por la fe Sara, siendo estéril, creyó que él era fiel, que era fiel el que lo había prometido. Creyó. Si Sara hubiese dicho, yo tengo fe, nada más. No, pero ella creyó. Por la fe Abraham, cuando fue probado, lo que dijimos, ofreció a Isaac. Cuando vamos a la Biblia, a la historia de Josué 2:9 hasta el 11, si usted quiere lo puede ver. Allí encontramos una clave por qué la ramera, por qué Rahab está en los héroes de la fe. En el versículo 8 del capítulo 2 de Josué dice, da esta expresión ella: sé que el Señor, oiga bien esto, sé, cuando alguien dice sé, es porque conoce, ha oído, ha visto. Sé que el Señor, esa expresión. En el versículo 10 dice otra expresión esta mujer: he oído. Y ahora entiendo por qué la Biblia dice del oír viene la fe. Muchos que recibieron la sanidad por medio de Jesús, la recibieron porque ellos oyeron que Jesús sanaba. Entonces, como oyeron, vinieron a Jesús y recibieron su milagro. ¿Por qué? Porque el oír les despertó la fe en Cristo Jesús. Por eso lo que usted hace de escuchar la palabra de Dios es muy importante, porque la palabra de Dios nos alimenta, nos recuerda, nos enseña, y algo que se nos está olvidando viene y recapacita uno de nuevo y vuelve a querer tomar otra vez la ruta donde uno debe de ir. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que esta mujer hizo tres cosas importantísimas. Una, sé que el Señor. Dos, he oído. Y la tercera es tan poderosa que dice, confesó: el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Aleluya! Amén. Denle un aplauso al Señor. Tres confesiones poderosas: que esta mujer no era israelita y era una ramera. Una mujer que verdaderamente estaba en un momento donde no quería morir. Sabía quién era el Dios de Israel. Había oído. Y dijo ella, confesó con su boca que Dios, el Dios de Israel, era poderoso en el cielo y en la tierra. Ella no tenía fe. Ahora, ¿qué viene a pasar aquí? En estos dos personajes encontramos un personaje que habla Santiago, que conocía a Dios. Pero encontramos una mujer que no conocía a Dios, solo había que escucharlo. Pero vino y hizo una obra por medio de lo que había escuchado. Y se juntan las dos cosas, la esencia de la fe. Y esta mujer obtiene salvación de su vida y de su familia, porque pudo entender y reconocer que el Dios de Israel era Dios poderoso en el cielo y Dios poderoso en la tierra. Amén. Qué poderoso eso.
Mirar a Santiago, que nos enseña de dos personajes totalmente diferentes, pero con el mismo final. Ahora, pensemos nosotros en nosotros. Con eso termino. La Biblia nos habla de un personaje que tenía un hijo endemoniado, y los discípulos oraron por él y no salió el demonio, no lo pudieron sanar. Pero este hombre fue con Jesús y le dijo, bueno, los discípulos estaban discutiendo y le dijeron, Jesús, no pudimos. Y Jesús le dijo, ve y tráiganme a ese hombre. Entonces el hombre trajo a su hijo, pero cuando llega ahí, le dice, Jesús le hizo una pregunta como siempre solía hacer. Y le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Y el hombre le dijo, algo incrédulo el hombre, porque le dio una expresión, le dijo, si es que puedes hacerlo. Algo así, estoy parafraseando. Pero si miramos la actitud de este hombre, cuando Jesús le pregunta, ¿crees? Él contesta, dice la Biblia que gritó, exclamó, lo hizo fuerte, creo. Pero después viene otra pedacito en la Biblia que dice, ayuda mi incredulidad. Yo estaba pensando, le digo al Señor, pero ¿qué pasó aquí? Este hombre tenía fe o no tenía, creía o no creía. Ahora, se puede imaginar la escena. Los discípulos ya habían orado por el muchacho. Este hombre estaba un poco desesperado de que no recibía su sanidad de su hijo. En el momento que llega con Jesús, todavía esa desesperación, me imagino que esa incredulidad de repente de que los discípulos no pudieron. Él confiesa y dice, creo, pero al mismo tiempo dice, ayuda a mi incredulidad. Como que en él hay un reconocimiento que cree, pero no alcanza a tener lo suficiente para poder recibir el milagro. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Creemos en Dios, pero como que a veces no completamos la cantidad si hablamos así, como para poder recibir el milagro. Pero algo hizo él que nosotros tenemos que aprender. Reconoció y dice, ayuda a mi incredulidad. Su honestidad ayuda a mi incredulidad. Posiblemente este muchacho no fue sano porque él no creía. Él lo llevó a los discípulos y tal, no creía, lo voy a llevar para ver qué hacen. Y no pudieron. Por eso Jesús le pregunta, le dice, ¿crees? Y le dijo, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Así le contestó Jesús. Entonces nosotros como humanos, en nuestra humanidad, a veces no llegamos a completar realmente como este hombre. Y de repente necesitamos el auxilio de Dios. Y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Me cuesta a veces depositar totalmente mi confianza en ti. Al 100% deposito 40, 60, 70, pero me cuesta dar el 100%. Muchas veces nos pasa eso a todos. Y en un momento dado tenemos que ser honestos con el Señor y reconocer y decirle, Señor, te necesito que tú estés conmigo para que yo pueda entender que verdaderamente tú puedes hacer cosas maravillosas en mi vida. Póngase de pie y nada más quiero dejar este pensamiento. En la Biblia encontramos las dos escenas de los dos hombres que les dije en los dos extremos. Pero también miramos a este hombre en una condición donde mucha gente nos encontramos posiblemente.
donde necesitamos el auxilio del Señor. Necesitamos levantar nuestra voz y gritarle al Señor: Señor, ayúdanos. La Biblia dice que los discípulos un día le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Pero se puede imaginar si Pedro hubiese tenido fe y no hubiera tenido valor de caminar sobre las aguas, nunca hubiese caminado. Pedro tuvo que hacer algo, tomar la acción de caminar, y a lo mejor otro lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Así pasa con nosotros a veces. Miramos escenas, miramos cosas que suceden con otros y con nosotros a veces no. Pero el Señor está para ayudarnos a todos. A todo aquel que diga: Señor, yo necesito tu auxilio, necesito tu favor, necesito que tú estés conmigo. Así de que inclina tu rostro y dile al Señor lo que tengas que decirle. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Fuerte, dile: Señor, gracias.